Muy buenas tardes, mis queridos candidatos para ser ancianos de la Iglesia IPBR de Colombia, Ebenecer. Diácono Mario, hermano Andrés, bienvenidos. Vamos a tener un tiempo de oración. No sé si ustedes tengan algunos motivos que quieran compartir, que los podamos dejar aquí plasmados en términos generales. Si no los, Diácono señor. Mario, no, que yo no he saludado al diácono Mario. Un abrazo, bendiciones. ¿Usted está hablando de motivos de oración, pastor? Sí, señor. Vamos a orar. Somos ancianos de una iglesia. Bueno, ustedes van a ser prontamente ancianos con toda seguridad, pero tenemos motivos de dirigirnos a nuestro Dios en oración. Entonces, no sé si ustedes quisieran o tienen alguna petición para orar. Bueno, los escucho o no hay ninguna. No sé qué dice el diácono Mario. Ah, este es que está escribiendo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias porque nos permites acercarnos a ti. Gracias porque vivimos una época donde la tecnología optimiza nuestros tiempos. Mañana es tu día, Señor, y hoy está terminando la semana. Y te damos gracias por este tiempo terminado. Te rogamos, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para la clase de hoy, pero también para que el día de mañana podamos estar atentos, sirviéndote en tu reino, conforme a tu propósito. Quieras tú, Señor, más que nada, ayudarnos para que nosotros podamos ser coherentes con lo que estamos aprendiendo. Amado Señor, qué bueno es poder entender y comprender que eres tú nuestro Dios, Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, para que no solamente aprendamos la teoría, sino para que esta teoría cambie nuestras vidas. Amado Señor, te rogamos por nuestros hogares, por nuestra esposa, por nuestros descendientes, por aquellos que también son discípulos nuestros, porque Señor, queremos estar en tu presencia siempre y experimentando esa transformación que tú nos das a tu imagen conforme a tu semejanza. Señor, te rogamos por nuestra iglesia, por Ebenecer, para que seas tú, Señor, aumentándonos la fe, para que seas tú, Señor, dándonos el deleite el día de mañana de disfrutar de tu presencia, para corregir nuestras vidas y para poder, Señor, vivir bajo la guía del Espíritu, abandonando los deseos de la carne. Señor, te ruego por mi vida, que seas tú bendiciendo nuestra vida para que podamos servirte cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, esta es como la última parte que queremos pensar sobre el propósito de la disciplina en la iglesia. Casi siempre cuando nosotros hablamos de disciplina estamos pensando en castigo, pero últimamente hemos estado hablando nosotros de algo que es muy importante, sobre todo en la predicación de la palabra, que debemos entender. Primero, lo que debemos entender es que somos hijos, hijos de Dios. Amén. Amén. Lo segundo que tenemos que aprender es que la escritura afirma que a todo aquel que Dios recibe como hijo, lo disciplina y hasta lo azota. Y esto no nos debe de formar ningún tipo de preocupación
o algún tipo de recelo, pensando que Dios está en la eternidad, pensando en qué fallamos para nosotros ser disciplinados de la manera humana como nosotros lo vemos, debido a que la disciplina tiene que ver con instrucción, pero no la instrucción teórica que nosotros conocemos, sino es una instrucción de vida, una instrucción donde Dios nos enseña cuál es su voluntad, qué es lo que quiere, y eso va a suceder en nuestra vida. Y eso debe maravillarnos y alentarnos. Lo segundo, que pues Él no solamente nos instruye o nos da órdenes o nos revela su voluntad o nos da a conocer sus planes, sino también algo que es importante que nosotros debemos meditar es que el Señor nos está exhortando, porque nunca nosotros estaremos listos de manera perfecta, por lo menos en esta vida. Iremos avanzando, creciendo en la fe, madurando y haciendo algo muy importante. ¿Cómo sabemos si somos maduros en la fe? Cuando lo que conocemos de Dios lo podemos ver en nuestra vida. Nosotros no somos cazadores de pecados, ni de brujas, ni de pecadores. No somos una inquisición. Somos hijos de Dios que se nos ha delegado tareas fundamentales dentro de la iglesia. Por lo tanto, todos los ancianos y los diáconos son llamados columnas dentro de la iglesia. La escritura dice que los llamados son irrevocables para el Señor. Puede que un día por la edad, por una enfermedad, por la muerte, tengamos que cesar de nuestras funciones dentro de la iglesia. En el Golfo de México, en Tabasco, en Comalcalco propiamente, un anciano acabó de morir hace unos meses atrás, en el año pasado, el 2024, y dejó su familia, dejó la iglesia porque perdió la batalla con el cáncer. O mejor, su tiempo terminó. Pero yo lo conocí, un hombre alegre, un hombre que enseñaba, un hombre que estaba bajo quimioterapias y usted no le veía un ápice de queja. Yo no sé cómo le hacían. Y era de los que reía, de los que tomaba el pelo, muy alegre, muy lleno del Espíritu de Dios. Y es desafiante para nosotros. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad y un privilegio de servir a la extensión del Evangelio. Cada uno de nosotros, a través de la obra de nuestro Dios, de ese llamado que nos hace, nosotros podemos decir que estamos permanentemente peleando la buena batalla y ayudando a hermanos a pelear la buena batalla. Y no se nos debe de olvidar, como columnas se espera mucho de nosotros, pero nosotros tenemos que reconocer algo muy importante, queridos hermanos. Es Dios quien nos llamó, es Dios quien nos sostiene y es Dios quien nos permite comprender y entender lo que hoy nosotros estamos haciendo en la iglesia, conforme al propósito del Señor. Amén. El propósito de la disciplina, vamos a hablarlo en este contexto, y recordar que la disciplina no tiene que ver con castigo, tiene que ver con instrucción, exhortación y entrenamiento. Les voy a decir por qué. Porque nosotros fácilmente siempre caemos en la trampa de pensar y decir, amamos a Dios. Y yo estoy genuinamente convencido de que Jaime Andrés Palacio, el diácono Mario González, aman a Dios. Yo sé que yo amo a Dios, pero en medio de las circunstancias, de las pruebas, a veces nosotros flaqueamos. A veces nosotros podemos llegar, como llegaron los apóstoles, hasta querer escapar, negar, abandonar. Pero hay algo que es interesante. Dios persevera siempre en nosotros. Por eso el propósito de la disciplina no solamente es conocer cognitivamente, sino llevarlo al corazón.
Y hay algo maravilloso, por lo menos yo como pastor que he experimentado en algunas áreas de mi vida en las cuales he luchado por mucho tiempo. De pronto Dios me ha dado la satisfacción de ver que ya no tengo la necesidad de deleitarme en ese pecado, sino todo lo contrario, me deleito en hacer la voluntad de Dios. Y es tan natural que no requiere de esfuerzo. Por eso la escritura dice muchas veces, deleítate a sí mismo en el Señor. Cuando nosotros nos esforzamos y que nos debemos esforzar, no estoy diciendo que no nos esforcemos, encontramos la resistencia de nuestra carne, nos incomoda, nos molesta, pero cuando las cosas las hacemos de acuerdo a las escrituras, voluntariamente, naturalmente, yo sé que ustedes han experimentado el obrar de Dios, porque nadie les está viendo, sino ustedes saben, estoy en la presencia del Señor y, y ya no necesito de darle deleite a mi carne. Recuerden que Gálatas capítulo 5 siempre habla de deleitarnos en la carne o ser guiados por el Espíritu. Y el carácter del cristiano para deleitarse en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, con tales cosas nosotros podemos abrazar la ley de Dios. Por eso el propósito de la disciplina es tripartito de acuerdo a nuestras clases. Primero tenemos que considerar, es vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es amarlo y obedecerle. Obedecerle porque le amamos. Cuando en pantalla ustedes ven, todo pecado es contra Dios y Él tiene que ser vindicado y el pecado escandaloso que no se resuelve o del que no se arrepiente deshonra el nombre de Dios. Y nosotros vemos la disciplina de Dios. Ahora, como gobierno de la iglesia, nosotros tenemos que velar porque esta disciplina se ejecute. Ahora, voy a hacer una pregunta, Diácono Mario. Usted ha estado muy... Pues, ¿Cómo se expresa la disciplina de Dios para sus hijos, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo? correcciones, ánimo, exhortaciones, Pero falta la primera, que es la importante. el amor. No, no, es la instrucción. O sea, si yo no sé qué hacer, pues no se me, o sea, no puedo corregir o no puede haber la exhortación. Y luego viene el entrenamiento. Sí, claro. Entonces, miren lo interesante, es, o sea, es coherente la disciplina que se manifiesta en la iglesia. Primero se instruye, luego se exhorta y luego se entrena. Nunca nosotros como consistorio hablaremos de penitencias o de castigos, a no ser que sea de una persona que no reconoce su pecado, a no ser que sea de una persona que diga, yo permanezco en mi pecado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ahí sí viene esa parte punitiva buscando la gloria de Dios. Sí, en este primer punto, nosotros, pese a muchas cosas, si declaramos que alguien no pertenece a la iglesia, en esa declaración pública estamos diciendo que no es un hijo de Dios realmente. Y es una parte declarativa, pero con la esperanza de que esa persona se siente y diga, oiga, ya mi nombre no está inscrito en los registros de la iglesia local y se haga esa pregunta, ¿será que está inscrito en el libro de la vida? Ahora, si no le preocupa, eso es un indicador de que no es cristiano y que hay que predicarle el evangelio. Por eso es importante la disciplina en la iglesia y la disciplina como primer objetivo tiene que ver con la gloria de Dios. Y acá yo quiero afinar algo para que nosotros como ancianos de la iglesia, como presbíteros de la iglesia, estemos preocupados.
La iglesia o la existencia de la iglesia no es para vencer pecados, ¿sí? O sea, el propósito de la iglesia no es para que el adúltero deje de ser adúltero o el alcohólico alcohólico o el orgulloso deje de ser orgulloso. La existencia de la iglesia radica en que sea manifiesta la gloria de Dios. Acá viene la aclaración, porque cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, estamos buscando el deleite en Dios. Ayer hablaba con un hermano y yo le decía eso, porque me preguntaba, ¿y qué es el deleite en Dios? Pues voy a hacerles un ejemplo para que ustedes evalúen. No sé si a ustedes les pasa. Cuando uno llega a culto, uno no está en función de las tareas religiosas. Uno está en función de la gloria de Dios, de deleitarnos en Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. Yo le explicaba a Juan David, a mi hijo, esto. Yo le decía, hijo, es que nuestro corazón debe de alegrarse de tener la oportunidad de cantarle a Dios, de confesar nuestros pecados y ser escuchados por Dios, porque su presencia de manera especial está en la iglesia, de que nosotros podamos disfrutar de orarle al Señor en comunidad, de estar pidiendo por cosas comunes, Señor. Gracias por los ancianos, gracias por los candidatos para ser ancianos, gracias por la extensión del Evangelio y todos unánimes haciéndolo. Fíjese que cuando encontramos deleite en Dios, ¿de qué nos alejamos? De la desobediencia, de la necedad, de la rebeldía. Y si nosotros reconocemos nuestra carne, es con la que nosotros peleamos, porque muchas veces perdemos el deleite de estar en la presencia de Dios, el deleite de estar en presencia de la iglesia que el Señor compró. Y a veces son por trivialidades tontas, materiales, humanas, emocionales. Ahora, no estoy deponiendo o menospreciando la importancia de lo material o de lo emocional o lo relacional. Pero el Señor dice que como hermanos en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Soportarlo todo. ¿Qué más tenemos que hacer? O ponernos en el lugar de la otra persona Sí, y que nosotros somos iguales. sí, claro, amarlos. O sea, y si yo estoy firme y yo soy más espiritual en ese sentido, saber que hay muchas personas, miren, yo soy, quiere que se le diga algo y está quedando grabado, soy consciente de eso. Entonces me dice, pero pastor, es que usted es muy exigente con nosotros. ¿Y por qué no es así con los ancianos? ¿Por qué no le pide que vengan temprano? ¿Por qué no le pide y no, se les pide igual a todos, se les pide lo mismo? Porque la tabla, el rasero, es lo que Dios pide a todos. O sea, no es al pastor solamente, no es a la familia del pastor, porque a veces nosotros decimos, por eso tenemos pastor, el que nunca debe faltar es él. El que no puede ir ni de vacaciones es él, pero nosotros, pastor, hemos tenido un año pesado o tenemos el cumpleaños de fulano y nos olvidamos que el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Hoy tenemos que empezar a entender que somos un equipo, que somos el cuerpo de Cristo y que hay una sola cabeza. Y somos instruidos todo el tiempo, somos exhortados todo el tiempo y somos entrenados en esto. Aun cuando estamos sosteniendo a otros, estamos buscando la gloria de Dios como equipo. ¿Sí? No estamos siendo pastorcéntricos o diciendo este es el gobierno de la iglesia. Por eso les digo que nuestra disciplina tiene que ver más con la instrucción, exhortación y entrenamiento. Y cuando les digo entrenamiento es que nuestros hermanos en la iglesia van a fallar, pero nos tienen que ver como ejemplo a nosotros y nosotros seguir las pisadas de Cristo, porque la piedad, la justicia, la santidad es un propósito del evangelio en nuestra vida. Es fácil amar a los que nos conviene amar.
Es tan difícil amar a aquel que está en nuestra contra, aquel que es nuestro enemigo o aquel que nos traiciona y nos abandona. Porque en el segundo punto entenderemos algo que es muy importante, la pureza de la iglesia. Sí, el pecado es escandaloso, ¿sí? Y el pecado escandaloso que se tolera en la iglesia contamina todo el cuerpo. Por eso nosotros tenemos que batallar de manera correcta. Lo hacemos a través de la asistencia, lo hacemos a través de tener un culto regular, lo hacemos a través de la predicación, a través de el servicio de la iglesia, de la denuncia y anuncio del evangelio, a través de los sacramentos. Pero nosotros cuando vemos quiénes son los constantes en la iglesia, siendo que nuestra iglesia es pequeña, aún es más pequeño los que son columna y tienen el privilegio de ver la obra de Dios en sus vidas. Pero a veces eso, en vez de animarnos, nos desanima. Ciertamente que la iglesia siempre, o que la Biblia siempre dice que es un remanente, que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Ahora esperamos que los que están firmes y constantes, pues sean verdaderamente también buenos cristianos. Y les voy a decir por qué, porque nosotros tenemos que estar ahí, porque la obra de salvación, aunque es en un momento suficiente, permanente, solo se corrobora a lo largo de nuestra vida. Si vamos a vivir 80, 90 años y de esos 80, 90 años, los últimos 60, 70 o los 90 años hemos vivido la vida cristiana, es un probar día a día, ¿sí? Recuerden que muchos se bautizaron en Hechos de los Apóstoles y algunos de ellos apostataron de la fe. Entonces, la disciplina, que es instrucción permanente, exhortación permanente y entrenamiento permanente, es todos los días. La recuperación del transgresor es como tercer objetivo. En el entrenamiento siempre está este ejercicio. Nuestro llamado es a nuestros hermanos para arrepentirse. Y el que no se arrepiente, pues lo entregamos a Satanás, pero no lo debemos olvidar. Primero Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, este es un buen ejemplo que debemos seguir del apóstol Pablo. Bueno, hasta aquí mi intervención con esta diapositiva. No sé si ustedes tienen un aporte, una pregunta. Sí, pastor, cuando habla de tripartita es de qué 3 puntos. Señor, Cuando hablamos de que el propósito es tripartita, ¿cuáles son los 3 puntos? la gloria de Dios, la pureza de la iglesia y la recuperación del transgresor. Y estamos Mm, hablando del propósito tripartito de la disciplina en la iglesia. Por eso sí, no es escarnecer, no es humillar, es amar. Pero ¿cómo lo amamos? Haciéndole entender que estamos buscando la gloria de Dios, que cuenta con correcto. nosotros esa persona, que no estamos Sí, para señalar, destruir, mucho menos para abandonar. Deseamos que se arrepiente, aun si en el momento nos dijera que no se quiere arrepentir, tenemos que hacer todo el esfuerzo y el deseo de hacerlo, buscando la gloria de Dios. En esta persistencia estamos evidenciando la pureza de la iglesia, ya que el pecado es escandaloso y contaminará a la iglesia. Pero nosotros no podemos decir que tenemos a un hombre que está adulterando, a una mujer que está adulterando, a una mujer que está fornicando a ojos de todos y nosotros quedarnos callados. O los pecados que tienen que ver con el carácter, por decir, hay pecados muy sutiles dentro de la iglesia, las personas que son chismosas,
Y recuerden que el chisme no es levantar falso testimonio, es decir la verdad, pero para destruir. ¿Sí, sí me comprende? Sí, señor. Sí, nosotros como consistorio debemos estar inmersos por eso dentro de la congregación al tanto de muchas cosas, guardando la iglesia de estos pecados, buscando la pureza de la iglesia. Y si los encontramos, pues no es para llevarlos al patíbulo, sino para recuperar al hermano que se está extraviando o la hermana que se está extraviando. ¿Ya le quedó más claro? Sí, señor, sí, señor. Bueno, de acuerdo a nuestra diapositiva, hay un cuarto propósito y es justicia para la parte ofendida. Si hay una persona severamente ofendida y se encuentra con un consistorio que no quiere y no obliga al ofensor a arrepentirse, provoca en la parte ofendida amargura y rencor, ¿sí? Debemos recordar que en medio de cuando alguien peca, no solamente ofende a Dios, sino daña posiblemente a una contraparte, a un prójimo nuestro, que y si está en la iglesia, nosotros tenemos que buscar la justicia para resarcir. Sí, sí, sí es comprensible. Sí, señor. ¿Me podrían ayudar con un ejemplo? ¿Se les Sí, ocurre? que no solamente es, digamos, pues conocer la falta y eso, sino ser útiles para superar la falta, ¿no? El pecado, Ok, voy a del hacerles un ofensor, ejemplo. del ofendido. ¿Sí? Alguien saca un dinero prestado y no lo devuelve. Nosotros como consistorio debemos estar prestos porque esas cosas pasan. Lamentablemente en el pasado tuvimos en la membresía, ya no lo tenemos, hermanitos que decían, ay, estoy estudiando, no tengo plata, me prestas para el pasaje. Me faltan 30,000 pesos para el pago de mi matrícula. Esas cosas nosotros tenemos que estar al tanto. ¿Por qué razón? Porque hay personas que sobre pretexto del pago de una matrícula de una universidad, de una academia o del pago de un recibo de luz y no tengo que puede ser real, pues cuando se pide con un mismo recibo a 10 personas y 3 le dan y le dan lo del recibo, ¿qué piensan que estaría pasando con esa persona? Ah, está cómodo aprovechándose de la gente de la iglesia. Entonces, ¿qué pasaría cuando las personas, miembros de nuestra iglesia, confrontan su necesidad? Ay, ¿te pidió a ti? No, no me pidió, solo me comentó y le diste, sí. Y yo también le di, yo también le di. Y finalmente, ese tipo de personas hacen que el corazón de los creyentes se endurezca. Por eso que cualquier ayuda que se recoge siempre debe ser pública. Pública en el sentido de que se manifiesta una necesidad, se recoge públicamente y se cubre públicamente. Otro ejemplo, hace muy poco nosotros compramos un computador para la iglesia, pero hubo un diácono que recogió el dinero, se empalmó el dinero, pero ¿qué tal solo decir uno, hermanos, compré un computador, costó tanto, y los que en su corazón Dios ponga, y puede que recoja 3 veces lo del computador, o puede que le falte. Por eso yo le digo que nosotros siempre estamos en pro de la justicia, de la equidad con relación a la palabra de Dios, porque la disciplina eclesiástica es una práctica en la iglesia cristiana que consiste en censurar a los miembros que se consideran que han pecado. Y el objetivo es que el infractor se arrepienta y se reconcilie con Dios y con la iglesia. ¿Es claro?
Es un principio de gobierno que deberíamos tener. Sí, señor. ¿Mm? Ahora, eso no implica hacer público las situaciones. De acuerdo a Mateo 18 y Lucas 17, las ofensas deben tratarse de forma privada, por lo menos en sus primeros momentos, a no ser que no haya solución y finalmente tenga que hacerse pública, como diciendo, tenemos a alguien que es miembro de la iglesia que está pidiendo plata por necesidad a todo el mundo. Por favor, no le den dinero. Sin decir el nombre, ya van a saber la gran mayoría quién es. ¿Sí? La palabra del Señor nos anima y nos dice que si nuestro hermano peca contra nosotros, debemos ir a nuestro hermano y reprenderle de forma privada, buscando ganar a nuestro hermano. Eso me parece interesante, porque si usted va con la ley por delante, con la censura por delante, con un mal tono y de manera pública, pues lo más probable es que esa persona no vuelva a la iglesia. Pero dice que el propósito de hacerlo es ganar al hermano y que se arrepiente y que reconozca que ha pecado. Porque fácilmente nosotros decimos las cosas y ofendemos. Y sacamos la artillería para que sienta todo nuestro armamento porque se equivocó, porque pecó. Sin embargo, la escritura dice que nosotros tenemos un llamado como consistorio, como ancianos, como diáconos, es ganar al hermano. O sea, debemos ser claros, debemos ser directos, no debemos ser hipócritas, pero debemos hacer entender qué mandamiento ha quebrantado y que esa ofensa, qué grado de severidad tiene. ¿Sí? Ahora, recordar que muchas cosas para unos eh, tienen mucha tolerancia y otros no, pero hacer entender a la persona que sus acciones perjudican la comunión y el compañerismo dentro de la iglesia y que no podemos encubrir esa situación. ¿Sí es claro? Sí, señor. Muy bien. Debemos entender que la disciplina eclesiástica se considera una marca de una iglesia de tradición reformada o bíblica y ayuda a la iglesia a mantenerse fiel a su misión y a los miembros a parecerse más a Jesucristo, y eso es muy importante. Por eso debemos tratar las ofensas en un espíritu de humildad. Es algo que nosotros tenemos que considerar, o sea, con todo el tacto, con toda la delicadeza, porque no queremos ofender a nadie, sin que tenemos que, todo lo contrario, hacer crecer a las personas. No, no, no es la mala actitud, no es acá el que mando soy yo soy el pastor o yo soy el anciano, porque si una ofensa es verdadera, que está entorpeciendo la comunión de la iglesia, pues uno tiene el deber de, con toda mansedumbre y humildad, de acuerdo a Gálatas 6:1, donde dice, si tú estás viendo que tu prójimo está cayendo en pecado, lo que tú tienes que hacer es, considerándote a ti mismo que tú puedes pecar de esa misma manera, pues restaurarlo con espíritu de, dice, de mansedumbre. Entonces, esto es muy, muy útil y necesario para poder nosotros ejercer la autoridad, y debemos recordar que la autoridad en ese sentido se gana a lo largo del ejercicio de nuestro ministerio, ¿sí? O sea, yo cómo puedo llamar la atención a alguien con amor, con cariño, solamente si me ven permanentemente, si me ven en el ejercicio de mis funciones, si me ven que yo estoy perseverando en la fe. ¿Es comprensible lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fíjense que es una tarea permanente. A veces nosotros pensamos que ser anciano o pastor de la iglesia es venir a hacer actos litúrgicos dentro de la iglesia y nos olvidamos que somos como padres para la iglesia en este proceso bonito de velar por la congregación.
si hay una hermana, por decir, que está vistiendo muy mal, pues tenemos que tener como la capacidad de poder hablar con ella, tener todo el tacto, todo el respeto, pero también partir por orar, tener un tiempo de oración, un tiempo de que el Señor nos dé las palabras sabias para poder decirle que posiblemente hay vestimentas que no convienen, porque lo fácil, ¿saben cuál sería? Murmurar con la esposa, murmurar entre familia y decir, bueno, yo lo he escuchado, ¿no? Ah, es que el pastor ve todo eso y no dice nada, y ustedes cómo saben que no digo nada. Ahora, no estoy diciendo que ustedes lo están haciendo, sino que normalmente pasa eso. En el proceso de abordar siempre a las personas, siempre debemos evitar la confrontación y mucho menos esas comunicaciones frías por correo o email o el teléfono por WhatsApp o las redes sociales, sino buscar el, el tener una relación y decir y manifestar nuestro amor y nuestro cariño a aquella persona que está procurando el pecar y nosotros lo identificamos. Entonces, para esto normalmente nosotros usamos las palabras reprender, sí, o exhortar, o reprenderle, o llamarle la atención. Pero tenemos que considerar que nuestro propósito es ganar a la persona y el reprender es llamar la atención sobre una actitud de la manera más privada posible que se pueda, ¿no? Y empezar a buscar todos los medios por los cuales pues queremos que esa persona se reconcilie con Dios y con toda la iglesia, ¿no? En este proceso nosotros debemos saber que necesitamos estar presentes y el estar presentes domingo tras domingo, obviamente yo entiendo la realidad de Jaime Andrés, que él es policía y por el momento no está siempre, pero debemos procurar tener ese lugar y siempre acercarnos, siempre saludar. Y cuando les digo saludar, no es saludar para, hola, ¿cómo estás? O ya me voy y que el Señor te bendiga. Porque si no, la persona, ustedes se imaginan que nosotros lo vemos pecando y, ay, hermano o hermana, necesito hablar con usted, cuando nunca me he sentado a preguntarle cómo está, en qué puedo ayudar, qué puedo orar por ti. Porque aunque ustedes no creen, este es el primer indicador de un anciano, la sabiduría para poder hacerlo, ¿no? A veces, si uno tiene la posibilidad de acompañar a alguien en este proceso y ver su restauración, uno se da cuenta que Dios lo está usando. La Biblia dice que normalmente siempre son dos o tres testigos, los cuales Dios permite en la iglesia para hacer estas labores. Entonces, esto es muy importante de poder amar y querer a nuestros hermanos. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí llegó la clase de la disciplina y de este tiempo que hemos tenido. Quería poder grabarlo y no sé.